Tardes. ¿Cómo están ustedes aquí disfrutando este día jueves 20 de julio año 2023 en nuestra querida ciudad de Necochea, provincia de Buenos Aires, República Argentina? Aquí disfrutando este día 20 de julio, como decíamos, Día del Amigo, día del amigo, de la amiga. Y verdaderamente disfrutando de un día que dentro de todo se está portando bastante bien, ¿no? Hay nubes en el cielo, pero también hay esos espacios celestitos y ese solcito tenue que las nubes permiten que pueda llegar hasta aquí. Así que disfrutando, espero que estén disfrutando un hermoso día, muchos quizás compartiendo con amistades, ya sea en encuentros, otros a través de los mensajes, otros a través del recuerdo en el corazón de los seres y los amigos, esos verdaderos amigos que siempre están en el corazón. Así que hoy en este día vamos a compartir un nuevo encuentro con Alessa Esteban, esta hermosa amiga que reside en Austria. Ella es de nacionalidad mexicana, es artista, ella es artista plástica, además egiptóloga, canalizadora de energías estelares, y una gran mujer perceptiva, yo diría, ¿no? Que tiene tanto la información académica de este mundo tan fascinante que fue el mundo egipcio, como también de una percepción realmente muy amplia. Este jueves, como siempre, estamos transmitiendo por la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, nuestro espacio Estamos en Contacto, siempre los jueves de 15 a 16, con nuestro querido operador y musicalizador Pablito Tabaco en los controles, quien les habla, Susana Rossi, y disfrutando entonces este Día del Amigo, en homenaje entonces a todos ustedes que son también mis grandes amigos, mis oyentes, que no los veo, pero sí los siento energéticamente. Para ustedes, que tengan un hermosísimo Día del Amigo. Y acuérdense que más allá de que podamos tener amigos, no tenerlos, recordarlos, que podamos también conectar en sí con personas inclusive dentro de nuestro propio círculo familiar, que muchas veces realmente uno puede tener una conexión de amistad con ellos, que hay una amistad enorme que debemos siempre preservar, y es esa amistad que debemos tener con nosotros mismos. Eso que significa esa autoestima, el amarse, el quererse, eso de sentirse acompañados con esa presencia infinita y amorosa que es nuestro propio ser. Así que en homenaje entonces a ese gran compañero, yo diría, que es nuestro propio ser, homenajeamos al día de hoy, el Día del Amigo. Vamos entonces a presentarla a ella, a Alessa Esteban, y por supuesto agradeciendo su excelente predisposición y que justamente el universo quiera que hoy en este Día del Amigo estas amigas estén juntas. Bienvenida, Alessa Esteban. ¿Cómo estás, Dulce? Muchas gracias, Susani, qué linda presentación y efectivamente pues qué lindo día, ¿verdad? Para encontrarnos con todos los grandes amigos y contigo y con toda tu audiencia, que ya lo siento yo en mi corazón como grandes amigos a todos. Qué lindo. A todo aquel que se interese por estos temas es mi amigo sí o sí. Sí, exactamente. Estamos abriendo nuestros corazones cada vez más, ¿eh? Se nos están sumando muchos y muchos amigos. ¿Qué decís, Alessa, vos, querida? Ay, me encanta la idea, qué bueno. Pues yo quiero contarles muchas cosas, así que qué bueno que se sumen y que estén con nosotros el día de hoy. Muy agradecida por todo esto. Y el día de hoy yo quería hablar de Egipto, como siempre. Sí, por supuesto. Y bueno, y Egipto, yo quisiera que nos recuerdes realmente esta conexión profunda de Egipto con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Yo puedo percibir esa conexión profundísima que vos tenés con Egipto, que de hecho lo tenés justamente a través de esta gran misión tuya en la vida, ¿no? No solamente estudiar la cultura egipcia en forma académica, haber viajado a Egipto y haber tenido una experiencia sumamente
profunda, ¿no? Diríamos, mística. Es como que en ese lugar te estaba esperando para ir desplegándote un montón de información en tu corazón y que a partir de ahí es como que se empezaron a abrir muchos portales internos tuyos a partir de esa ida a Egipto. Y verdaderamente encontraste una gran misión, ¿no? Pero yo quiero que nuestros oyentes verdaderamente también comprendan que de la misma manera que vos y que tantos seres que cada vez que van a Egipto dicen yo fui y realmente cuando volví era otra persona, algo se me abrió allí, algo pasó, que quienes a lo mejor todavía no hemos ido, que verdaderamente también tenemos dentro de nuestro ADN esta conexión con esta maravillosa civilización, ¿no? Entonces, me gustaría que eso nos los recuerdes, que nos recuerdes Claro. por qué Egipto realmente es tan importante y por qué a nosotros quedamos, yo creo que no hay un alma que no vea una película, una pirámide, una esfinge y no quede fascinado, ¿no? Como que se transporta a ese lugar. Sí. Así que bueno. Así es, Dani. Con muchísimo gusto te digo que les recuerdo lo que pasa con Egipto y nos resuena tanto como tú dices al ver una imagen o al ver una película o algo, es porque efectivamente es el origen de la civilización nuestra, de los humanos que somos ahorita. ¿Por qué digo esto? Porque en el principio el planeta Tierra tiene una historia antiquísima, de millones y millones y millones de años, en donde ha habido diferentes civilizaciones, han estado aquí diferentes civilizaciones provenientes de diversos sistemas estelares, como Pléyades, Andrómeda, Orión, Sirio, etcétera, etcétera. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo nada más. Lemuria es una ciudad de base y de planeación y de tecnología andromedana. Y después, al mismo tiempo que estuvo Lemuria en el planeta Tierra como civilización cuyo principio era el principio de lo femenino, de la contraparte de energética, de lo maternal, de la intuición, de este tipo de desarrollo. Al mismo tiempo que estaba esta civilización creciendo, los pleyadianos fundaron Atlantis, la Atlántida, y a través de la Atlántida, que tenía este otro principio un poco más enfocado hacia el avance tecnológico de lo que sería la energía masculina o de ese ir hacia adelante de esa civilización con más acción, más hacia probar la tecnología aquí en la organicidad del planeta Tierra. Claro, ambas ciudades existieron en la sexta, séptima dimensión, no realmente en una densidad 3D, que es lo que estamos ahorita, ¿no? Bueno, hasta hace poco estábamos en la 3D. Pero estas dos civilizaciones que empezaron en el planeta, pues venían y provienen de estos sistemas estelares. Cuando la caída de Atlantis, porque hubo hackeos a la tecnología, hubo infiltrados de conciencias contrarias, etcétera, hubo una gran guerra, hubo destrucción, desaparece Lemuria, desaparece eventualmente también Atlántida, y los sobrevivientes de la Atlántida son aquellos que empiezan este trayecto a buscar, después de que hubo grandes catástrofes en el planeta Tierra y se empieza ya como a, digamos, a pacificar otra vez la tempestad, todo el cataclismo que sucedió. Entonces esta civilización empieza a navegar y a buscar este lugar donde establecerse y comenzar esta nueva civilización, entendiendo que fueron destruidos por precisamente esos errores, que fueron errores espirituales, errores energéticos, errores tecnológicos. Entonces deciden establecerse cerca de lo que va a ser en el futuro Egipto. Y esto lo hacen con ayuda de muchos otros
sistemas estelares, es decir, Arcturus, los arturianos de la 13ª densidad, de la 9ª densidad o dimensión. Cuando yo digo densidad me refiero a la dimensión, son dimensiones. Lo que pasa es que ellos me dicen que es mucho más correcto decir densidad que decir dimensión, pero bueno, entiéndase que es lo mismo, o que me refiero a lo mismo, que son niveles diferentes de frecuencia energética, y estos niveles de frecuencia energética pues constituyen y son compatibles con diferentes tipos de conciencia. Entonces, estas conciencias avanzadas, evidentemente, como su nombre lo indica, estuvieron asistiendo a los sobrevivientes de la Atlántida, vienen al planeta Tierra y establecen los fundamentos de lo que va a ser Egipto, pero en un momento clave de la humanidad. Y esto, ¿por qué lo digo así? O sea, clave porque era un momento que, como en todo lo que existe, en todo el universo, hay dualidad y hay ciclos. Digamos que los signos del zodiaco, una vuelta que se da el planeta a través de su eje completa, dura 26,000 años, y esto es pasando a través de todas las casas del zodiaco. Esto es como gira el planeta, ¿ok? Eso es una gran vuelta al zodiaco, o sea, a partir de ese centro, de ese eje del planeta. Esto es lo que se conoce como la precesión de los equinoccios. Entonces, imagínense que estábamos al final de esta vuelta y que iba a comenzar precisamente la parte cíclica del planeta en donde iba a dormirse, en donde la conciencia se iba a dormir. Entonces, esto iba a durar la mitad de 26,000 años. Y de hecho, los mayas hablaban de esto, ¿no? Hablaban de los 9,000 infiernos y los 13,000 cielos y cosas así, que están hablando de ciclos de años en donde se duerme la conciencia como la noche o despierta la conciencia y evoluciona como el día. Entonces, cuando ya se estaba terminando este ciclo, justo empieza la caída, el descenso de la civilización consciente que estaba en el planeta Tierra, que en ese momento era la Atlántida. Entonces, con este descenso, tuvieron que hacer todo un consejo muy, muy importante, reunirse todas estas civilizaciones que pusieron su ADN, su información en nuestro ADN, y dicen, ok, se destruyó este primer intento de civilización, ok, hagamos otra. Nada más que tenemos aquí la complejidad de que la civilización que viene no va a poder evolucionar tan rápido porque está entrando este ciclo natural del cosmos y del planeta, en donde no va a soportar o a sostener ese avance de conciencia acelerado. Entonces empieza lo que conocemos como nuestra historia, ¿no? Que está llena de cosas que mucha gente podría decirme, es que toda la vida ha sido así, siempre han sido así en la historia de la humanidad, siempre han habido estos desastres y guerras e inconsciencia, y esa es la verdadera naturaleza de la humanidad. Y yo les podría decir, lo que pasa es que en 26,000 años pasan muchas cosas, y si dentro de esos 26,000 años, si nosotros vemos que la existencia de nuestra humanidad es aprobada por nuestros libros sagrados únicamente a partir de 6,000 años de antigüedad, pues entonces, digo, no podemos pensar que antes de 6,000 años hubiera existido civilización alguna, y entonces por eso es lógico que la gente ahorita crea que siempre hemos sido así, una raza humana guerrera, conflictiva, etcétera, poco consciente, poco espiritual, y que además es lógico, ¿no?, que lo piensen así, porque fue esta etapa del dormirse de la conciencia. En cambio, si pensamos que hubo otras civilizaciones que sí alcanzaron este cenit espiritual, pero que existieron hace 22,000 años, o hace más de 22,000 años, entonces nuestra historia y percepción acerca del humano empiezan a cambiar considerablemente.
Y entonces es aquí el punto clave de por qué se reúnen todas estas conciencias estelares, bajan al planeta Tierra, se establecen ahí mismo en lo que va a ser Egipto, porque era una zona que sostenía perfectamente bien a través de la crecida del río Nilo, pues la cosecha, ¿sabes? O sea, todas estas cuestiones agrícolas, y este lugar sostenía perfectamente bien la evolución de las especies y de los recursos naturales del planeta. Claro, estamos hablando de hace 22,000 años, donde este lugar todavía no era un desierto como lo conocemos ahora. Entonces, si nosotros vamos hacia atrás, porque ha habido geólogos que han estudiado esta zona de Egipto y han precisamente llegado a la conclusión que hace 22,000 años esta zona podría haber sido con clima selvático incluso, y haber llovido intensamente por muchos millones, miles de años, no millones, miles de años, 22,000 para ser exactos, para causar, por ejemplo, la erosión del cuerpo de la esfinge y del templo hecho en monolitos que está enfrente de la esfinge. Todas estas son teorías muy ya platicadas y sustentadas por estos arqueólogos de la arqueología prohibida que yo he mencionado varias veces aquí en este canal, y justo estoy hablando, lo repito, de Graham Hancock, de Robert Bauval, de Anthony West, y todo este grupo de arqueólogos que estuvieron trabajando con estas ideas, ¿no? Y que sustentan precisamente las canalizaciones que yo he tenido, en donde me he visto hace 22,000 años como sacerdotisa de ese antiguo Egipto, antes de que fuera Egipto, cuando se llamaba Kemet o Kemetic, era cuando justamente quiere decir, Kemet quiere decir la tierra negra, y no se refiere al tipo de piel que tenían los habitantes, sino se refiere a que la tierra, el piso, así era oscuro, era de arena oscura. Entonces, por eso se llama la Tierra Negra. Y aquí es donde comienzan las primeras descendencias de todos estos sistemas estelares. Llámense los que participaron en su mayoría, y los más importantes son los arturianos, de la 13ª densidad del planeta Arcturus, o de hecho es de un planeta azul que gravita cerca de Arcturus, que son de la 13ª dimensión. También vinieron los sirianos del planeta estrella binaria de Sirio. Vinieron también, y ellos son, de hecho, los sirianos son quienes ayudan a construir las pirámides. Y ahora, como para ubicarnos un poco más con lo que explicaba yo la sesión anterior que platicamos, los sirianos son representados por Sekhmet, la diosa leona con el disco solar sobre la cabeza, y su consorte Ta, que es un dios que siempre se representa sin cabello, con el cráneo un poquito más grande de lo normal, y pareciera que tiene como un casco de color azul, pero es más bien que el cráneo es un poco más grande de lo normal. Y esta es la representación de los que provienen de Sirio. Después tenemos a los otros representantes, fueron los andromedanos. De Andrómeda tenemos varias representaciones de diosas, sobre todo como la diosa Mut, que es una diosa madre protectora, que cumple con este principio de la protección, de la intuición, de las grandes primeras nodrizas que hubo en el universo, que es precisamente la galaxia de Andrómeda. Y luego tenemos también representantes de Pléyades, y de Pléyades tenemos varios que aparecen en los templos, como por ejemplo la diosa Hathor, que también es una diosa muy abocada hacia la intuición, la magia, las artes, la creación, la danza, el amor, sobre todo el amor incondicional.
Entonces, bueno, este es por parte de Pléyades su presencia, ya que Dendera, el templo de Dendera, es un templo que representa la historia, nuestra historia estelar en el techo, pero también representa esta energía y esta hermandad de las Pléyades hacia con esta nueva civilización. Tenemos también, a ver, ya mencioné a Arcturus, Sirio, Pléyades, Andrómeda, y me falta uno. ¿Quién me falta? A ver, hay Pléyades, andromedanos, sirianos, arturianos, a ver, ¿quién más? No se acuerdan por ahí, ya lo habíamos comentado la vez Sí, pasada. Bueno, ahora les nos digo quiénes queda, son. nos queda. Sirio, Pléyades, Arturo, Andrómeda, Orión, claro. Orión, porque sí. de Orión viene Osiris. Ah, Orión es uno de los primeros portales hacia la Tierra, y entonces en Orión, en los planetas de Orión, se establecieron también todas las razas estelares para hacer una especie de entrenamiento previo a lo que iba a ser encarnar con toda esta mezcla de información y de ADN de todos estos sistemas estelares en la Tierra posteriormente. Ahora, no crean que los reptilianos no están representados en Egipto. Claro que están representados, y no todos los reptilianos fueron malvados. También se les dio esta parte de inclusividad, o sea, los incluyeron en el plan de lo que iba a ser este experimento del planeta Tierra o de esta nueva civilización. Y hubo algunos que fueron de hecho muy importantes para el desarrollo también de nuestro cerebro reptiliano, como así casualmente se llama, sí. que es esta parte en donde guardamos todos estos programas y toda la información. Y entonces, bueno, pues está representado como el dios lagarto Sobek, o el dios hermano gemelo maldito de Osiris, que es Set, que es precisamente el dios que enseña a la humanidad todas las artes de la guerra, del combate, de la defensa, que han sido útiles hasta cierto punto para algunas expresiones y perspectivas de esta civilización hasta donde hemos llegado hasta ahorita, ¿no? Pero bueno, este es el punto, es que ahí podemos ver y rastrear todas estas representaciones. Por cierto, los sirianos ayudaron a construir las pirámides de Giza, del plató más grande y más impresionante, ya que ellos basan su tecnología en las formas triangulares y tienen un avanzado sistema matemático basado en todas las figuras geométricas que pueden salir a partir de los triángulos. Y de hecho sabemos que nuestro Merkaba, que es lo que nos hace levitar y nos hace trascender a otras dimensiones, está compuesta precisamente por esa estrella hecha de triángulos. Entonces, que es como la estrella del David, pero es todavía más tridimensional. Entonces, bueno, eso es un poquito como rápidamente. No sé si ustedes tenían preguntas que surgieron la sesión anterior y que quieras hacer. Sí, surgieron algunas preguntas que yo aquí tomé nota. ¿Vos me estás escuchando bien, querida? Sí, todo perfecto. Bueno, te voy diciendo. Algunas de las preguntas eran que surge también a través de los dibujos, ¿no? Se sabe que el gato era considerado un animal sagrado, pero háblanos un poquito más de por qué ese gran amor, respeto, admiración hacia el gato, que por suerte estamos viendo que cada vez hay más almas que están vinculándose con estos seres maravillosos. Creo que en este último tiempo mucho más. De hecho, algo que nosotros también podemos observar a través de Instagram y demás, que hay muchísimas publicaciones con meninos
que están mimando a sus dueños, que están haciendo sus juegos, cómo miran, cómo escuchan. Bueno, me parece una conexión muy fuerte con los gatitos. Y bueno, y ellos también la tenían. ¿Sí? Sí, sí. ¿Por qué? Fascinante, fascinante. Bueno, para empezar, Bastet es la diosa contraparte de Sekhmet. En la mitología de Sekhmet, que es la diosa leona, Bastet es la diosa con cabeza de gato. En la mitología de Sekhmet se dice que cuando la humanidad, y fíjense qué simbólico es todo esto, ¿no? Cuando la humanidad perdió el respeto hacia lo divino, hacia la divinidad, y perdió ese reconocimiento de su propia conexión con la divinidad, entonces cayó en desgracia y el dios solar estaba muy consternado y él es el padre de Sekhmet. Y entonces, por su consternación, Sekhmet decide bajar al planeta Tierra y eliminar en su guerra, en una especie de apocalipsis, eliminar a la raza humana que estaba en ese momento, que perdió ese conocimiento, ese respeto y ese contacto con la divinidad. Entonces empieza a arrasar con todos, y el dios solar, que es Amón, que es su padre, muy consternado, aún más consternado, dijo: hey, ¿qué hago? Esta hija mía, Leona, va a destruir a toda mi creación, no va a dejar pero ni a uno vivo, y eso no lo puedo permitir. Entonces llamó al dios Abiar, al dios Tod, que es el dios de la magia, de la sabiduría, y entonces le dijo: ¿qué puedo hacer? Y le dijo Tod: bueno, lo único que podemos hacer para controlar la ira de esta gran leona, pues va a ser emborracharla. Vamos a preparar una especie de brebaje en combinación con ciertas hierbas que le den un color rojo como la sangre, y en combinación con cerveza roja, y vamos a ponerle no sé qué cosas llegó a que le iban a poner a esta cerveza, pero que se viera como sangre, para que mientras ella durmiera alguien regara este líquido a su alrededor y al despertar creyera que es sangre y la lamiera. Y efectivamente sucedió de esta forma. Cuando ella despertó, se topó con todo este líquido rojo, lo lamió hasta la última gota y cayó completamente borracha, embriagada. Y entonces, en ese momento que estaba totalmente embriagada, se convirtió en una gatita dócil, amorosa, que empezó a ronronear y empezó a decirles a todos: ay, yo solo quiero que me acaricien. Y empezó, ¿sabes? Y ahí viene como esta historia de cómo aparece Bastet, que es la diosa del amor incondicional, del amor femenino. Está súper relacionada con los ciclos de la luna. Es una diosa completamente lunar, femenina. No sé, es maravillosa, romántica. Se le puede hacer altares en donde se le ponga leche, cerezas, todo este tipo de cosas le encantan, y podemos ponerle perfumes porque esto también la atrae. Y claro está que los felinos, todos los felinos fueron creados por estos grandes dioses leones que se originaron en Lira y que después viajaron a Sirio y se establecieron en Sirio, y por eso es que Sekhmet y Ptah vienen de Sirio. Y en este caso, como Bastet es la contraparte de Sekhmet, pues también podemos decir que es una creación siriana. Y pues aquí lo vemos, ¿no? Porque Isis, que va a ser una de las diosas más importantes de Egipto, que va a adoptar estas características femeninas, pues ella es de Sirio. Y uno de los ductos que salen de la pirámide central en el plató de Giza, en el Cairo, apunta directamente, de acuerdo con estos mismos arqueólogos investigadores que ya he mencionado, apunta directamente a la estrella de Sirio.
Y pues así es, ¿no? Siempre hemos sabido que el otro ducto apunta a Orión y Orión representa a Osiris, Sirio representa a Isis. Entonces así tenemos la correlación estelar también muy marcada en los templos de Egipto. Qué maravilla, qué maravilla. Un poco larga mi respuesta, no, pero... No, pero bueno, pero muy interesante porque ahí vemos esta conexión estelar que tenemos con todas estas civilizaciones, justamente, ¿no? Provenientes de otros lugares del espacio. Y, así es. Y entonces, digamos, todo eso que está absolutamente vinculado con Egipto, por eso también esta gran duda, ¿no? Que tienen hasta el día de hoy, yo creo que muchísimas personas, de pensar cómo es que se han construido esas pirámides tan inmensas, cómo se pueden trasladar de lugares tan lejanos unas a otras, analizando que no estaban cerca de lugares donde había río y demás, y cómo podían levantar, ¿no? esos bloques inmensos de piedra. Hay muchas teorías que ahora se están mostrando, que bueno, hay que ver si son verdades, ¿no? Porque dicen que en realidad esas construcciones que uno cree que son de piedras impresionantemente grandes y pesadas, en realidad eran de un compuesto que sí adquiría esa forma y esa resistencia, pero que no eran bloques que se iban llevando de un lugar al otro, sino que a través de distintos productos que ellos combinaban, podían lograr in situ, en ese lugar, esa composición que, bueno, que era sumamente fuerte, infranqueable, y que los miles de años no la terminaron tirando abajo, ¿no? No sé. ¿Qué nos podés decir con respecto a estas construcciones? Que vos decís que vinieron directamente estas construcciones de parte de los sirianos, ¿no? De estos seres estelares. Sí. Sí, pues yo lo que les invito a todos es que imaginen que esas pirámides, al menos la pirámide central, la Esfinge, y el templo que está enfrente de la Esfinge, me parece que fueron construidos hace 22,000 años. Me parece que la pirámide unos pocos miles de años después, pero bueno, estamos hablando de miles de años. Entonces, imagínense que en esa época todavía no caía tanto el descenso de la conciencia y de la frecuencia del planeta Tierra. Digamos que todavía no descendíamos tan abajo a la 3D, a la tercera dimensión. Digamos que las frecuencias eran mucho más ligeras, rápidas, y por lo tanto, pues podíamos manifestar las cosas de otra manera. Entonces, hablamos de que en esa época en la Tierra vinieron seres de séptima dimensión, octava, novena dimensión. Para que un ser pueda bajar a este planeta Tierra, tendría que ser que el planeta Tierra no estuviera en tercera dimensión, no fuera con tanta densidad. Nosotros sabemos, y lo estamos viviendo en este proceso de ascensión, que mientras más vibra el planeta Tierra y nuestro cuerpo, más malestares tenemos físicos para poder sostener esas frecuencias elevadas. Entonces, imaginen que en esa época las cosas eran mucho más sencillas porque no había ocurrido este descenso que ocurrió miles de años después, ¿no? O durante todos esos miles de años que prosiguen en la historia. Entonces, en ese momento, yo creo que tenían capacidades muy diferentes de simplemente manifestar los monumentos en su lugar y las construcciones en su lugar, y no había esto que ahora vemos como imposible, ¿no? Para empezar allí, pues seguramente hay también otras teorías de que había frecuencias sonoras que pueden elevar los monolitos y que pueden
elevar no sé cuántas toneladas y hacer que una piedra que pesa toneladas pueda ser tan ligera que se pueda elevar, pueda levitar y pueda ponerse una sobre otra. Entonces, realmente ellos tienen una tecnología mucho más avanzada. Evidentemente construyeron estos monumentos con la intención de que fueran portales, de que fueran lugares energéticos o marcadores de tiempo, marcadores de espacio, de lugares geográficos, en donde se pudiera hacer este contacto energético con ellos en el momento en el que descendiera el planeta Tierra, ¿no? Y por ende iba a descender también, iba a caer la conciencia de la humanidad, pero cuando la humanidad regresara a estos sitios, porque las pirámides de Egipto no son las únicas, no son los únicos monumentos que hicieron, crearon una red alrededor del planeta que está conectada con estos vórtices de energía y portales de energía. Pero bueno, digamos que para que la gente cuando vaya a estos vórtices y tenga contacto con este lugar geográfico portal, entonces recuperaran esa conciencia, recuperaran y tuvieran una iniciación de retorno, de recuperación hacia la divinidad. Entonces, por eso las construyeron, y la manera en que las construyeron, pues digo, ahorita no nos importa tanto ya, porque pudieron haberlo hecho simplemente con desearlo. Ah, claro, claro. Y vos hablás efectivamente que la frecuencia energética era tan elevada que evidentemente nosotros nos pasa, ¿no? A medida que nosotros estamos en 3D, como vos decís, que es la frecuencia más pesada, que es como cuando nosotros a lo mejor estamos con un exceso de peso y decimos, me pesa el cuerpo, y a medida que vamos bajando y ya nuestro cuerpo se va haciendo mucho más, más sutil, más liviano, sentimos esa liviandad. Evidentemente ellos, al tener esas dimensiones tan elevadas, como vos decís, las frecuencias eran mucho más, mucho menos pesadas, mucho menos densas, así que también se podían manejar, además también, como decías, de la tecnología tan elevada que ellos tenían, se podía manejar de otra manera, digamos. La realidad que hoy nosotros tenemos y que creemos que es la única, fue muy diferente hace miles de años atrás. Así que nosotros, Claro, la fórmula que claro. hoy elegimos decir, pero ¿cuántos humanos tenían que ir y cómo lo hicieron? Bueno, porque No, no, eso no es verdad, tampoco hubo esclavos, claro, ¿no? no, También esa es una de las dudas frecuentes, que si Egipto tuvo esclavos. No, en la historia, mira, ya te digo, en la historia que se conoce de 6.000 años de antigüedad de Egipto, no ha habido esclavos, no ah, se ha registrado esclavitud para nada. qué bueno, Así es. Entonces, si no lo hay, si no está escrito allí, pues eran personas sumamente espirituales, sobre todo porque imagina que esta civilización creció y continuó y se desarrolló en este punto geográfico donde empezó todo con esta conexión con las altas frecuencias. Por eso es que cuando uno va a Egipto, vive una iniciación espiritual sí o sí, tus frecuencias se elevan. No digo que sea fácil, porque mucha gente va y regresa quejándose del acoso que sufren por los vendedores de nativos, etcétera, etcétera. Pero claro, todo esto son cosas que uno empieza a enfrentar para el propio desarrollo espiritual y de conciencia personal. Entonces uno vive lo que le toca vivir allí, o sea, sí, sí puede ser algo realmente desesperante, pero evidentemente cuando uno regresa cambiado, porque lo que sucede allí es que ahí se estableció estos monumentos y este vórtex por una razón, por la razón de tener este portal directo con las estrellas, ¿no? Con las conciencias de otros mundos. claro, sí, sí, la conciencia de otros mundos. Cuando nos explicabas esto tan bello, ¿no? Sobre la diosa Sekhmet y la otra Bastet,
Ahí, digamos, nosotros podíamos entender entonces por qué ese respeto, esa admiración a los gatos, porque representaban lo divino, en realidad por eso eran tan respetados y tan amados. Claro, claro, porque todo mundo quiere vivir bajo el amor incondicional pues, del universo, ¿no? Que es lo que representa Bastet. Claro, Y además los gatos ya como animal doméstico, sí. cuando establecen una conexión con su dueño, es verdaderamente una conexión espiritual, divina y, híjole, yo te puedo decir que mis gatos, yo tengo dos, uno macho y uno hembra ahorita, Sí, y los dos yo los reconozco, uno de Pléyades, o sea, de almita pleyadiana, sí. y el otro y la otra, la chica que se llama Tara, es la gatita Tara, ella viene de Lira, del planeta Vega, Qué o sea, de esa belleza. cultura y de esa información energética. Entonces, yo te puedo decir que ya cuando uno establece esa relación con los gatos, es algo muy especial y solamente aquel que es dueño de un gato sabe a lo que me refiero, porque los gatitos no establecen la misma relación con otras personas más que con su dueño. Y ellos eligen al dueño, ellos eligen a su humano. Mm, Entonces yo podría tener dos y tenerlos a los dos en mi casa, pero uno de ellos puede ser que se relacione más conmigo y el otro con la persona con la que yo viva. Y claro. esto es así, ¿eh? Siempre se establece esa conexión muy, muy especial, muy particular. Son protectores, son magos, ellos son capaces de ir y venir entre portales energéticos también. De repente cuando se desaparecen es porque quién sabe si cambiaron de dimensión momentáneamente y luego ya regresan. O sea, realmente son muy especiales los gatos, muy Sí, especiales. sí, realmente son especiales. Y ya te decía que últimamente cada vez estamos viendo más y más almas que van adoptando meninos y realmente lo disfrutan esa conexión y se ve a través de los comentarios de las propias personas, inclusive de las fotos y de todas las imágenes que se suben de la conexión con ellos, ¿no? Claro. Nos has respondido el tema de si había esclavitud en Egipto, porque ¿qué pasa? Digamos, las películas obviamente siempre tienen seguramente una partecita de lo que pudo haber sido y otra partecita que está absolutamente manejada muchas veces. Entonces, ¿qué? Pues claro, es que es la interpretación de los académicos, ¿no? Que no tenían mucha evolución espiritual, o sea, es que de hecho la egiptología es una ciencia joven, ¿eh? No es tan vieja, Claro, no es tan vieja. es- Entonces, pero aún así, al no ser tan vieja, aunque sea de este mismo siglo, nuestra evolución espiritual y realmente nuestro despertar y el recibir toda esta información fue hace muy poquitos años. sí. Si tomamos en cuenta cómo éramos hace 10 años, no se Ujú. podía hablar de estas cosas. Sí, es verdad, es verdad. Eh, otra, ot- Entonces, pues, sí, te entiendo y bueno, está muy interesante que nosotros podamos ir conociendo, ¿no es cierto? Cómo ellos se manejaban, eran una cultura sumamente importante, cuidaban muchísimo el cuerpo, ¿no? Uno siempre se sorprende cuando veía no solamente esas ropas con brillos de las mujeres, además esos ojos tan pintados así enormes, ese cabello, que no sé si realmente ellos tenían esos cabellos con así lisos, ¿no es cierto?, con esos cortes, pero sí se veía que eran absolutamente cuidadosos con sus cuerpos y la pregunta también venía, bueno, ¿por qué no? Ellos le daban muchísima importancia a su aspecto, pero también cuando fallecían, cuando desencarnaban, eh, también creo, y eso por eso te lo preguntamos a ver si es así o no, y de hecho lo han preguntado, si es verdad que en sus tumbas se les colocaban cosas que eran de ellos, ¿no? Cosas materiales
que les pertenecían. Un poquito eso fue la pregunta. El tema del gran cuidado que tenían en sus cuerpos y qué es lo que ellos se llevaban. Las tumbas. Y las tumbas. Okay. Sí, con respecto al cuerpo, lo sabemos de todos estos cuidados de belleza, etcétera, porque se han encontrado espejos, se han encontrado cajitas con los delineados, o sea, los colores que usaban para hacerse el delineado de los ojos, había creo que azul también. Entonces han encontrado este tipo de restos arqueológicamente y por eso se sabe, pero también por cómo se representan en los templos, etcétera, etcétera. Esto pues sí, se sabe por esta obvia razón, ¿no? Que se cuidaban. Por otro lado, los sacerdotes tenían incluso un cuidado todavía más extremo con el cuerpo. Y esto es, tenían que lavarse de todas las energías negativas en un lago artificial que tenían enfrente de los templos. Era exclusivamente para el baño de 3 o 4 o 5 veces al día, en la que el sacerdote, la sacerdotisa se tenía que meter y bañar para prepararse para la siguiente, no sé, el siguiente paso en los rituales de ese templo, ¿no? Porque todo era sagrado, el cuerpo era sagrado y de esta forma tenían que quitarse todo el cabello también. Los sacerdotes muchas veces se quitaban las cejas y esto también me recuerda que cuando un gato moría, en honor a ese gato y a ese dolor, a ese luto, en representación de luto, se rasuraban las cejas también para representar ese luto. Y bueno, los sacerdotes lo hacían porque para ellos el pelo era una representación de esta humanidad y lo que querían hacer era, digamos, ascender sus frecuencias lo más posible y por esta razón quitaban todo el pelo del cuerpo. Tenían todo esto, eran muy muy limpios, lavaban su lengua, sus dientes antes de decir cualquier cosa, antes de pronunciar las palabras sagradas, o sea, realmente tenían pues todo un ritual acerca del cuerpo, sobre todo los sacerdotes, tenían que tener este cuidado para poder estar en contacto con la divinidad, pero ellos eran una casta especial y además también ha cambiado a partir de distintas dinastías y a lo largo de los años, ¿no? Porque por favor nunca se olviden que hablamos de 6,000 años de antigüedad al menos, que es lo que arqueológicamente se conoce, y pues hay muchas cosas que pueden ir cambiando en miles de años. Aunque usualmente la cultura egipcia se mantuvo sus costumbres más o menos homogéneas durante toda esta historia. Entonces, ahora con respecto al cuerpo, les voy a decir por qué había esta creencia. El cuerpo es parte de la multidimensionalidad. Dentro de la religión egipcia existen y tienen nombre varios cuerpos astrales y el físico también, en donde uno de ellos es el Ka. El Ka es una parte que yo podría interpretar como nuestra huella energética, que va estrechamente relacionada con la vida que estás viviendo en este momento y con el cuerpo que tienes en este momento. Entonces tu cuerpo y tu Ka, que es tu energía, van pegados, pero también tenemos nuestro Ba, que es el alma que entra y sale, y tenemos otros que son justamente el espíritu y otros niveles, ¿no? El corazón, que es otro nivel energético, otro sistema sutil, que es donde están los chakras, etcétera, ¿no? Entonces, ellos nunca mencionaron los chakras, pero esto ha sido como lo que yo he podido conectar a través de estudiar esta religión. Y lo que es importante del Ka, de esta huella energética que está relacionada con el cuerpo, es que cuando tu cuerpo muere en esta vida, esta huella energética se libera y puede ir y venir, pero usualmente va a volver al cuerpo si reconoce su imagen, o sea, si reconoce la imagen que está puesta en el sarcófago con su retrato, porque usualmente cuando la gente, digamos, noble moría,
se embalsamaba el cuerpo, que tardaba 40 días todo este proceso de drenar toda la sangre, de hacer los rituales, de que toda la sangre se elevara, de la densidad del planeta. Se ponían digamos, como en unas tinas gigantes hacia el sol, para que el sol pudiera elevar esta energía. O sea, se secaba al sol la sangre, pues. Luego teníamos que todo este ritual de embalsamamiento, pues es muy complejo, ¿no? Sacaban los órganos, los ponían en distintos recipientes con distintos símbolos, que todo tiene que ver, todo tiene una razón y una simbología en extremo espiritual. Entonces todo esto lo hacían para preservar la imagen del cuerpo. ¿Y por qué querían preservar la imagen del cuerpo? Porque el cuerpo es lo que reconoce el Ka y por eso regresa. Y por eso es que si tú quieres invocar a alguien en el más allá, pones su fotografía o pones su imagen o pones su cuerpo o su máscara mortuoria, y entonces se va a reconocer y podía regresar. Por eso es que las estatuas de los dioses eran tratadas como si fueran realmente el dios mismo presente, porque ahí en esta imagen, a través de ciertos rituales que hacían los sacerdotes, entonces podía descender el alma, el Ka, la energía, la huella energética de este dios, y de esta forma curaba a toda la gente que estaba enfrente de ellos, porque sus frecuencias eran tan elevadas que realmente concedía lo que llamamos milagros, o se hacían contactos verdaderamente sobrenaturales, ¿no? Porque, o sea, eso sucedía en el Antiguo Egipto, o sea, estamos hablando de hace miles de años, ¿no? Después descendió nuestra conciencia bastante rápido y nuestro contacto con la divinidad también. Entonces, por eso es que hay veces que no se puede creer que los antiguos egipcios pudieran hablar con las estatuas, pero es verdad, el faraón consultaba a las estatuas de los dioses porque a través de un ritual específico podía descender el mismísimo Dios a hablar con ellos. Los faraones tenían todo este conocimiento, por eso se dice que eran semidioses, porque tenían este contacto directo con los dioses, y se puede creer que había portales y había objetos, imágenes a través de los cuales descendía esta energía. Por eso es que en los entierros, a la gente noble que tenía el dinero para crearse todas sus estatuas en oro, como Tutankamón y como los faraones, que se hacían estas máscaras mortuorias, etcétera, pues era claro, se enterraban con un montón de objetos que representan distintas cosas y que preservaban cada uno de los órganos que habían sido retirados del cuerpo, que curiosamente el corazón lo dejaban y el cerebro lo drenaban por la nariz y lo tiraban a la basura. Esto habla mucho de qué era lo importante aquí, en dónde se guardaba realmente la memoria y la conciencia de cada ser. Y entonces el corazón permanecía, el cerebro lo tiraban a la basura, y todos estos órganos que quedaban ahí eran tratados con todo este respeto, con toda esta devoción, porque eran parte de eso sagrado del cuerpo, ¿no? De eso sagrado de la multidimensionalidad, y sobre todo porque de esta manera podían regresar. Por eso siempre hay imágenes de la persona fallecida en las tumbas, porque regresaba el alma a visitar a sus digamos, a sus familiares, a sus descendientes, y siempre lo hacía a través de reconocer su propia imagen. Qué maravilla. ¿Cuántas cosas se entienden ahora con lo que nos estás contando, querida Lesa? Para quien recién conecta, estamos en la FM 100.7 con nuestra queridísima amiga Lesa Esteban desde Austria. Ella es egiptóloga, canalizadora de energías estelares, y vos sabés que mientras nos vas contando todo esto, surge también imágenes de películas, ¿no? Cuando van estos seres que lo único que quieren es llegarse a esos lugares para poder
para poder robar oro, ¿no? De estos espacios donde Claro, hay tumbas claro. y que evidentemente siempre están sumamente eh, guardados y protegidos, pero viste que se ha hablado de las maldiciones, de que llegan y en definitiva por algún motivo al final se terminan quedando muertos ahí, pero no pueden llevar lo que ellos vinieron a llevar o a robar, ¿no? Cuánto a lo mejor de esta explicación que nos vas dando vos está vinculada con esta parte, ¿no? Esta parte que después de descender tanto la conciencia de que el ser humano perdió su conexión con lo divino, con lo espiritual, con lo energético, hay infinidad de cosas que no entiende y estas cosas que le pueden pasar pueden estar vinculadas con esta situación que vos planteás, ¿no? Que esas almas o Pues es con la energía, con la claro, con energía, la energía que sostenían los objetos, que sostenía la persona misma. No es lo claro, mismo que se robaran el oro de un soldado importante de la corte a que se robaran el oro de Akenatón o de claro, Tutankamón o de claro, Seti primero, ¿no? No claro. sé. Sí, por eso digo que Sí, esa huella energética evidentemente estaba ahí resguardando seguramente y con algún propósito, siempre un propósito sumamente elevado, ¿no es cierto? Que claro, que sí. tanto cuesta entender en estas épocas donde se ha perdido el simbolismo, la conexión con lo divino, los rituales, que uno escucha ritual y parece que todo es un ritual horrible, ¿no? Los rituales también son parte, inclusive hasta el ritual que uno tenía cuando era chico, los rituales de sentarse a la mesa, de levantarse cuando todos terminábamos de comer, de agradecer antes de ingerir el alimento, todo eso es parte de un ritual, ¿no? Y todo eso se ha Claro, perdido. claro. Imagínate este tema de rituales tan profundos y tan espirituales, que quién los conocía acá, excepto, bueno, nuestra queridísima Lesa y todos quienes nos fascinan esta información. También otra pregunta, ya nos está faltando muy poco a Lesa querida, pero bueno, otra pregunta que quería hacerte, o que mejor dicho, hicieron nuestros oyentes, es cómo aprendían Sí, los sí, sí. niños, si había institutrices, porque evidentemente, no sé, no se nos ocurrió si existían escuelas, pero sí, la pregunta es institutrices y si la educación era una educación general o estaba también recluida a lo mejor a la nobleza o digamos a todo lo que significaba la familia de faraones y demás. No sé si eso nos podés responder. Pues eso cambió a lo largo de la historia, pero sí que existe una cosa que se llama la casa de la vida, las casas de la vida. Y las casas de la vida eran exactamente escuelas en donde la gente iba a aprender, pero la educación no estaba dividida como está dividida ahora por materias y no sé, distintas clases, distintos elementos. Más bien era una cosmogonía, era una ideología integral que enseñaban todos los códigos éticos, espirituales, morales, y de conocimiento general, ¿no? O sea, era como muy espiritual la enseñanza, muy mágica y realmente pues creo que fue cambiando, pero sí había, depende lo que quisieran ser, porque había también colegios sacerdotales en donde si tú ibas a hacer, no sé, si ibas a hacer del culto de Isis y de Osiris, pues tenías que irte con ese grupo y estudiar todo lo referente a ello y los rituales que pertenecían a ello y las canciones y las danzas y todo lo que tenía uno que hacer en ese sentido. Entonces realmente tenía que ver también con la probabilidad que tuviera la familia de pagar la educación y de cómo iban a pagar esta educación. Usualmente los colegios de sacerdotes los pagaba el faraón, los pagaba la corte, porque necesitaban esto, ¿no? Esta conexión con la divinidad. Era sumamente importante. Entonces, usualmente la gente que era más pobre buscaba unirse y seguir estos cultos para poder integrarse y tener una vida mejor en los templos. También
las escuelas de la vida, yo creo que eran como para gente que podía pagarlo, ¿no? Que tenían, no sé, gente que trabajaba en la corte, que estaban alrededor de los cargos más importantes, tanto la milicia como, no sé, ¿no? La religión, etcétera. Entonces, obviamente sí había una gran educación, había muchísima educación, y ya más adelante, para cuando los cultos estuvieran mucho más avanzados en cierto sentido espiritual, existían las escuelas de los misterios. Y en las escuelas de los misterios es donde se aprendía todo lo que ahora es ocultismo, ¿no? O la magia, todo lo que es oculto, todo lo que se nos ocultó hasta ahorita. Qué lindo. Pero ellos sí que tenían ese entrenamiento y ese conocimiento. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, nos quedaron algunas preguntas, no vamos a llegar en el día de hoy, mi querida Alesa, pero la verdad que es tan bonito, porque además de la forma en que nos vas contando todo, es como que uno ya está dentro de esta casa de la vida, está dentro de yo, mira, ya ingresé a la casa de los misterios, Sí. ya me fui, me senté en una mesa enorme para poder seguir aprendiendo este mundo mágico, ¿no? Claro. Claro. Fascinadísimos con todo esto, y bueno, vamos a darle a nuestra querida audiencia para que sigan escuchándote. Tu canal de YouTube, que es Alesa Esteban, tu canal de YouTube, Alesa, ALESA, Alesa Esteban, ahí su canal de YouTube. Estás también preparando tu página, cuando la tengas lista va a ser Alesa Estelar, ¿verdad? Alesa Estelar. Sí. Sí, esa va a ser .com. .com. Esa va a ser tu página, ya estás en eso, Alesa Esteban Estelar, perdón, alesaestelar.com, tu página web. Y también estás en Instagram, ¿verdad? Sí, también, Alesa Esteban. Me encuentran como Alesa Esteban en todas mis redes sociales. Sí. Y lo que me encantó del nombre de mi página, Alesa Estelar, es que es casi como Alesa Esteban, pero solamente cambian 2 letras al final de mi apellido, ¿no? Sí, maravilloso, maravilloso. Realmente un gusto, mi queridísima Alesa. Hemos pasado un día del amigo, para mí, especial, y mucho más justamente al conectarnos, como vos decís, con esta parte nuestra interna, con este ADN que está despertando a toda esta magia que nos conecta por haber sido todo parte de un plan divino. Aquí estamos en un momento realmente crucial, yo creo, ¿no? Para cada una de nuestras almas, pero siempre aprendiendo, siempre conectado con este amor que habita dentro de nosotros, y con contactos como el que tenemos contigo, que nos ayuda a seguir elevándonos porque estamos realmente preparados para empezar a vivir el mundo que hace tanto tiempo deseamos. Así que es un honor cada vez que nos encontramos disfrutar de toda esta información, y vamos a seguir estando conectadas, abriéndonos a nuevos encuentros, y por supuesto, abrazo enorme, mi querida Alesa, porque hemos hecho una amistad muy profunda. Gracias. Gracias, y bendiciones a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos yendo, nos vamos despidiendo, estamos en contacto. Que tengan un excelente Día del Amigo hoy y siempre, Día del Amigo, Día del Amor. Empecemos a conectarnos mucho más y disfrutemos del contacto con nosotros mismos, con los seres que amamos, con nuestros gatitos, con nuestros perritos, con la vida. Seamos agradecidos y bendecidos. Para ustedes, mi agradecimiento, mi bendición, y como siempre les digo, abrazo gigante de corazón a corazón. Chau, chau.